Hola a todos, bienvenidos a su canal favorito sobre simbología y mensajes ocultos en el arte. Hoy vamos a tratar un tema que se relaciona con el que vimos en el capítulo anterior, que era la Virgen del Parto. En ese caso vamos a tratar sobre Nuestra Señora de la O, también conocida como Nuestra Señora de la Esperanza o de la Expectación del Parto. Prometí que iba a hacer un plus relacionado con la Virgen del Parto, pero me ha salido un capítulo entero. Así que vamos a ello. Para seguir entendiendo ese tema, vamos a comentar detalladamente esta imagen que tienen en pantalla. Cada 18 de diciembre se celebra en España y en otros sitios, ¿no?, que ya han sido, digamos, conquistados por España. Bueno, la fiesta mariana de la espera del parto, que en latín se conoce como expectatio partus. Recuerden que el latín era la lengua franca de Europa antiguamente, igual que hoy día es en inglés, ¿no? Esta fiesta fue establecida por el Décimo Concilio de Toledo en el año 656. Toledo es la sede primada de la Iglesia Católica en España y los principales concilios fueron organizados allí. Y tenemos que tener en cuenta también que es una época en la que la Iglesia se estaba organizando todavía en la península ibérica. Es decir, qué devociones adoptamos, qué devociones creamos, qué devociones se incluyen, pues todo eso estaba aún en proceso, ¿no? Y si vemos que cada 18 de diciembre se celebra la fiesta de la espera del parto, significa que estamos a vísperas de Navidad. Es decir, que en lo que consiste esta fiesta de la O, vamos a ver por qué se le llama así, ese nombre tan curioso, ¿no? Pues significa que esta fiesta se celebraba una semana antes de la Nochebuena. Y entonces, en los oficios, en la misa, en esa semana antes de la Nochebuena, después de rezar y demás, el coro, el coro de la iglesia, sostenía una larga O, una letra O. O sea, como que se ponían O, y si escuchas ese sonido, como que te esperas que va a pasar algo, ¿no? Y eso era un símbolo de la expectación del universo por la venida del Mesías. El propósito de esta festividad era complementar la fiesta de la Anunciación. Si se acuerdan, discutimos sobre ese evento en el primer episodio de este canal, la Anunciación del Arcángel Gabriel a la Virgen María. Entonces, los padres que celebraron el Concilio de Toledo en el año que, como dijimos, era 656, el obispo de entonces era San Eugenio de Toledo, un tipazo en materia de religión. Bueno, pues ellos consideraron que no todos los años se puede celebrar con el esplendor conveniente la Anunciación de la Santísima Virgen. Al coincidir con el tiempo de Cuaresma o la solemnidad pascual, es decir, la Semana Santa. Básicamente, pues si la Semana Santa cae en marzo, es posible que abarque la fiesta de la Anunciación de la Virgen, que es el 25 de marzo. Y por eso dice el Concilio de Toledo, cito, se establece por especial decreto que el día octavo, antes de la Natividad del Señor, se tenga dicho día como celebérrimo y preclaro en honor de su Santísima Madre. Tras el establecimiento de esta fiesta, proliferaron las congregaciones en su honor en España y América. Como sé que muchos seguidores, si no todos, son del Perú, les hago saber que en el virreinato peruano, la primera cofradía a la Virgen de la O o de la Esperanza, ahí ven ahí la imagen que está la Virgen embarazada, ¿no? Como era el caso de la Virgen del Parto.
En fin, en el virreinato peruano, la primera cofradía se fundó en la ciudad de los Reyes, es decir, en Lima, en 1598, en la iglesia de San Pedro y San Pablo, que es la iglesia de los jesuitas, por cierto, y reunió a un selecto grupo de distinguidos caballeros. Durante el siglo VII, que es cuando se celebró el Concilio de Toledo, como vimos, ¿no? Nos han llegado las antífonas que aún se cantan en esa semana de Adviento anterior a la Nochebuena. Bueno, vamos a hacer un paréntesis. ¿Qué es una antífona? Porque es una palabra que hoy día no está mucho en uso. Una antífona es un pasaje tomado de la Biblia. Normalmente van a ser del Antiguo Testamento, cosas de los profetas, de Isaías, de Jeremías y demás, que tiene un eco en el Nuevo Testamento, es decir, que dicen cosas que se pueden aplicar a Jesús. Em, por ejemplo, el tema del sol de justicia está en el Antiguo Testamento y Jesús de Nazaret dijo, yo soy el sol de justicia. O sea que se hace como un paralelismo, se agarra un pedacito del Antiguo Testamento que como que digamos prefigura lo que va a ser, en este caso como es Navidad, pues la figura y el papel de Jesús. Entonces, esas antífonas se cantan en la semana de Adviento, en la semana final, en la semana anterior a la Nochebuena. Son 7 antífonas que se cantan con el Magnificat del oficio de vísperas de la Navidad cada día desde el 17 hasta el 23 de diciembre. Recuerden que el Magnificat es decir, el canto o la oración, no está claro en la Biblia, que María, la Virgen María, dirigió a su pariente Isabel cuando fue a visitarla, porque estaba embarazada de San Juan Bautista, que es el precursor de Jesús. Y María también estaba embarazada, y entonces es una especie de anticipación. Se cantaba el Magníficat, por ahí les iba a poner el texto, pero me pareció que se iban a aburrir. Alguna vez lo veremos. Y, en fin, que se reza el Magnificat en esa semana, o se rezaba antiguamente antes del Concilio Vaticano II, ahora no sabría decirles. Y después estas antífonas, estos pasajes que eran cantados. Por ahí les voy a poner algunos enlaces a vídeos de YouTube para que vean lo hermoso que se cantaba este tipo de oración. Y esas antífonas de la O, que creaban anticipación, se llaman antífonas mayores o antífonas de la O, por eso, ¿no? Porque creaban anticipación, era como llamar a Dios, ven, 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 y por eso iban seguidas siempre de la petición, ven. Cada antífona, como estábamos diciendo, empieza por una exclamación o seguida de un título mesiánico tomado del Antiguo Testamento, es decir, de algo que se puede interpretar como que se relaciona con Jesús, aunque esté en el Antiguo Testamento. Lo vamos a explicar ahora en un momentito. Bueno, cada antífona, retomo, empieza por una exclamación o seguida de un título mesiánico tomado del Antiguo Testamento, pero son entendidas esas exclamaciones desde el Nuevo Testamento. Lo que se diga del Antiguo Testamento tiene que ver con Jesús como Mesías, con el anuncio de que ya viene, de que ya se aproxima la Navidad y estamos en expectativa. Por eso, y por eso la Virgen está también, por eso se llama la Virgen de la Esperanza o la Virgen de la Espera del Parto, de la expectación del parto, o simplemente la Virgen de la O, por esa costumbre de cantar las antífonas O, y ya se quedó la pobre Virgen con el nombre de la Virgen de la O. Estas son las invocaciones que, que se cantan en las antífonas, cada una por día, ¿eh? O Sapientia.
es decir, o sabiduría o palabra. Como vamos a ver, la sabiduría en la Biblia, en general en las culturas del Medio Oriente, la sabiduría y la palabra son la misma cosa. Si tú no tienes palabra, no puedes tener sabiduría ni puedes adquirirla. Es decir, mm, ya lo vamos a ver más adelante, ¿no? Como dice el Evangelio de San Juan, estoy parafraseando, no estoy citando literalmente. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. O en las epopeyas antiguas del Medio Oriente, como la epopeya de Gilgamesh, cuando nada había sido nombrado, es decir, y también aparece en la Biblia eso, ¿no? Cuando nada había sido nombrado, el hombre estaba, o sea, nada existía. Estaba el hombre como en estado puro. ¿Y qué hace Adán en el Génesis? Pues nombrar a los animales, a las plantas, porque Dios se lo pide y ya toma como más conciencia. Y por eso es capaz de pecar, de desobedecer a Dios. Pero en fin, bueno. O sapientia o Adonai. Adonai significa Dios poderoso en hebreo. Vamos a ver todo esto con un poquitín más de detalle. O radix. Radix en latín significa raíz, que es un renuevo de Jesé. Jesé era el padre de David, del rey David de la Biblia, que fue ungido por Dios para que fuera rey de Israel. Y también, pues es una, digamos, un precedente de Jesús, porque según los evangelios, Jesús era de la casa del linaje de David. O clavis, llave de David que abre y cierra. Eso también lo vamos a explicar todo. O oriens, es decir, oriente, luz, sol. ¿Cuántas veces no vemos en la Biblia la expresión sol de justicia? Que justamente Jesús se autoadjudica en los evangelios. Yo soy el sol de justicia. Otra es o rex, Cristo como rey. Cristo está sentado a la derecha del Padre. Cristo es ejecutado con la broma del rey de los judíos porque ante Pilatos, Pilatos le pregunta, ¿tú eres de verdad el rey de los judíos? Y dice, tú lo has dicho. O sea que ese tema de rey aparece mucho relacionado con Jesús. Y luego también o Emmanuel. Emmanuel significa Dios con nosotros. Y es lo que según los evangelios pues se le pide a la Virgen por parte del arcángel Gabriel que tendrá un hijo y le pondrá por nombre Manuel, ¿no? Dios con nosotros. Bueno, y si leemos las iniciales de las antífonas y quitamos la O, dejamos a un lado la O que era para crear ambiente, ¿no? Si leemos las iniciales de abajo desde Manuel hasta Sapientia, se crea un acrónimo. Es decir, que esas antífonas, si lees el texto, tienen trampa, porque leídas en sentido inverso, las iniciales latinas de la primera palabra, después de la O, como digo, dan el acróstico ero-cras, es decir, E-R-O, ero, C-R-A-S, cras. ¿Qué significa en latín? Seré mañana o vendré mañana o más o menos como que me manifestaré mañana. Recordemos que esas antífonas se leían, se cantaban hasta el 23 de diciembre, es decir, justamente el día antes de que Jesús se manifieste, que es el día de Nochebuena. Entonces, ya que los fieles estaban cantando, oh sabiduría, oh Señor poderoso, bla, 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 pues esta lectura del nombre de las antífonas de la inicial al revés es como una especie de respuesta del Mesías que se estaba invocando con todos los nombres del Antiguo Testamento, como diciendo, bueno, una respuesta de súplica a los fieles que sí, que llego.
llego mañana. Cras significa mañana en latín y ero significa algo así como está en futuro, ¿no? Me manifestaré, me haré presente, llegaré. Cras mañana. La primera antífona, la del 17 de diciembre, dice, oh sabiduría. Y el texto que se canta, o al menos se cantaba entonces, es, oh sabiduría, que brotaste de los labios del Altísimo, abarcando del uno al otro con fin, y ordenándolo todo con firmeza y suavidad. Ven y muéstranos el camino de la salvación. Vamos a ver qué significa. La sabiduría en el Evangelio de San Juan es identificada con Jesús. El libro del Eclesiástico, que está en el Antiguo Testamento, contiene un discurso de la sabiduría en el que se elogia a sí misma. Yo salí de la boca del Altísimo y como niebla cubrí la tierra. Puse mi tienda en las alturas y mi trono era una columna de nube. Aquí he abreviado un poco por razones de tiempo, ¿no? Entonces el creador del universo me dio una orden. El que me había creado estableció mi morada y me dijo, pon tu tienda en Jacob y fija tu heredad en Israel. Desde el principio, antes de los siglos, me creó y nunca jamás dejaré de existir. La del 18 de diciembre, la antífona, dice, oh Adonai, pastor de la casa de Israel, que te apareciste a Moisés en la zarza ardiente y en el Sinaí le diste tu ley. Ven a librarnos con el poder de tu brazo. Como estoy por aquí teniendo algún problemilla para grabar este episodio, les voy a explicar esta imagen detenidamente, pero les voy a dejar un enlace al final. Debido a que los hebreos consideraban el nombre de Dios demasiado sagrado para mencionarlo, utilizaban la palabra Adonai, que significa Señor poderoso, o sencillamente Señor para referirse a Dios. Esta antífona, en tiempo de Adviento, nos lleva a contemplar a Moisés apacentando las ovejas, en el desierto a los pies del Horeb, de un monte sagrado, ¿no? El monte de Dios. Moisés, después de pasar un cierto tiempo en esta vida de pastoreo, tuvo la revelación del Dios terrible, lejano, es decir, del que se presentó como sin querer revelar su rostro ni su nombre, que aterrorizó a Moisés cuando estaba en el monte Sinai. Y bueno, que al final viene a manifestarse como un Dios cercano, preocupado por la situación de su pueblo esclavo en Egipto, es decir, que los libera de la esclavitud de Egipto y los conduce eventualmente a la tierra prometida, que era Canaán. Salir de la boca de Dios, es decir, la palabra, estamos hablando de la palabra, ¿no? Poner la morada entre los hombres y el carácter eterno son notas distintivas de Jesús, que es descrito por el Evangelio de San Juan como la palabra del Padre desde la creación. Eso es algo que apuntábamos antes. Este es un pasaje del Evangelio de San Juan. En el principio existía el Verbo y el Verbo estaba junto a Dios y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio junto a Dios. Por medio de él se hizo todo y sin él no se hizo nada de cuanto se ha hecho. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La antífona del día tercero de estas vísperas de Navidad es oh raíz. Y el texto dice, oh renuevo del tronco de Jesé, que te alzas como un signo para los pueblos, ante quien los reyes enmudecen y cuyo auxilio imploran las naciones. Ven a librarnos, no tardes más. Vamos a ver el significado. Esta antífona recuerda el tronco de Jesé,
padre del rey David, que florece en Jesús, esperanza de la humanidad. En el libro de Isaías leemos sobre un vástago del tronco de Jesé y un retoño de sus raíces, un vástago del tronco de Jesé y un retoño de sus raíces brotará. Aquel día la raíz de Jesé, que estará enhiesta para estandarte de pueblos, la gente la buscarán y su morada será gloriosa. Todo esto está en Isaías. Dirán ustedes mm, qué carachos es esto del tronco de Jesé. Vamos a verlo. Es un tema muy repetido en el arte religioso, y quiero que lo conozcan los que no estén familiarizados con él. Bueno, aquí tenemos en la parte derecha un cuadro que representa ese tema. Vemos que está Jesé, el personaje principal, dormido en el suelo, con un manto amarillo, ¿no? Y de él sale un árbol, del cual brotan personas que son los antecedentes justamente de, de María y de Jesús, de la Virgen María y de Jesús. El que está así más cerca de Jesé por la parte de las piernas es David, el rey David, porque se dice en escritos bíblicos, no solo en los evangelios, también San Pablo, que tanto José como María descendían del linaje de David. Es decir, y como Jesé había sido el padre de David, pues es el que da lugar a esta imagen simbólica de un árbol que engendró a los principales personajes del Antiguo Testamento, que eventualmente terminaron con María, que la vemos ahí en lo alto, sosteniendo al niño. Y por eso, ese tipo de escenas, esta del siglo XVII, aunque yo personalmente creo que está muy retocada, se encuentra en España. Pero en fin, la tradición con los padres de la Iglesia, es decir, los autores antiguos de los siglos III, IV y antes, de las personas que seguían a Cristo y que empezaron a escribir y a formular la doctrina de lo que llegaría a ser la Iglesia Católica, incluido el propio San Pablo, que era un poco más joven que Cristo, no llegó a conocerlo, pero que por ahí se andaban, ¿no? Bueno, la tradición con los padres de la Iglesia y los teólogos medievales identifica el árbol de Jesé, que es lo que vemos. O sea, de Jesé, del cuerpo de Jesé está saliendo un árbol, como pueden observar. Bueno, la tradición con los padres de la Iglesia y los teólogos medievales identifica el árbol de Jesé con María, la Virgen María, ya que en la Vulgata del siglo IV, bueno, aquí hago paréntesis, la Vulgata fue una edición de la Biblia en latín que, como hemos dicho hace un rato, era la lengua franca del mundo cristiano, básicamente. Pues San Jerónimo, uno de los padres de la Iglesia, la tradujo al latín en el siglo IV. Y fue la única versión aceptada básicamente hasta el Concilio Vaticano II, y estamos hablando de 1965. Por ahí era en lo que se basaban, con algunas reformas por aquí y por allá, pero la Biblia se leía en latín, o sea, y la gente en misa se aburría eh, como yo mirando un discurso político, básicamente. En fin, bueno, pues en la Vulgata, porque el Antiguo Testamento original estaba escrito en hebreo, ¿no? En esas lenguas antiguas que había en el Oriente Medio. Pero San Jerónimo, en su afán por difundir la Biblia a todo el mundo, la tradujo al latín. Hizo algunas cagadillas por aquí y por allá, pero era su época, siglo IV. Y entonces, para llamar al árbol de Jesé, lo llamó Virga, no piensen mal, Virga, que puede significar tanto vara como virgen. Virgen en general no tiene por qué ser la Virgen María, puede ser cualquier doncella que no haya conocido varón, ¿no? De ahí que San Jerónimo identifique la vara a la que sale del cuerpo de Jesé, con la Virgen y la flor, porque San Jerónimo se imagina como esta vara brota
pues que le salen flores, ¿de acuerdo? Pues identifica la flor con Jesús. Aquí tenemos otro ejemplo. Miren lo primero antes de yo sacar el texto, donde es una imagen parecida, ¿no? Está Jesús ahí durmiendo, echándose la siesta. De su cuerpo sale la vara, el árbol que se ramifica y ahí aparecen los, digamos, personajes bíblicos importantes de la genealogía de Jesús. Y ¿dónde está la Virgen? Está arriba, pero en ese caso está encima de una flor. Es decir, que no tiene al niño, no sostiene al niño como lo sostenía en la otra imagen, seguramente está en su seno, pero está encima de la flor que es Jesús. Por ello, el árbol de Jesé puede significar también, aparte de lo que hemos dicho, la iglesia, descendiente de María, porque sin María no habría iglesia, ¿no? Y de su hijo, así como el paraíso. Claro, imagínense si por Adán y Eva que comieron de un árbol de donde no debían, se perdió la humanidad, pues em, puede ser un sinónimo del paraíso, pero no del jardín del Edén, sino del paraíso que nos espera por seguir a Jesús. Sin olvidar su relación con el árbol de la cruz de Jesús. Ese es otro tema, también voy a dedicarle un episodio. Que hay tantas cosas, gente. Bueno, sin olvidar su relación con el árbol de la cruz de Jesús, donde nace el nuevo pueblo, que es la iglesia. Aquí tenemos la antífona del día 20 de diciembre. Oh, llave. Así dice la antífona. Oh, llave de David y cetro de la casa de Israel, que abres y nadie puede cerrar, que cierras y nadie puede abrir. Ven y libra a los cautivos que viven en tinieblas y en sombra de muerte. En el libro del Apocalipsis se dice que quien tiene esta llave es Jesús. Esto dice el santo, el veraz, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie puede cerrar, cierra y nadie puede abrir. Esto es una cita del Apocalipsis, capítulo 3, versículo 7. Esto significa que Dios tiene las llaves de la historia, pero que quiso hacer partícipes de su autoridad a los apóstoles y a sus ministros. Como dice el Evangelio de San Mateo, lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Y aquí tenemos la antífona del 21 de diciembre. Oh Oriente. Así dice. Oh Sol que naces en lo alto, resplandor de la luz eterna, Sol de justicia. Ven ahora a iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte. Jesús es la palabra del Padre, que desde el principio ordenó todo en la creación y lo ha cuidado de un confín a otro, como dice la antífona que acabamos de leer. Jesús es presentado por esta antífona del 21 de diciembre como Oriens, es decir, Oriente en latín, resplandor de la luz eterna del Padre. La antífona del 22 de diciembre se conoce como Oh Rey de los Pueblos y se lee así: Oh Rey de las naciones y deseado de los pueblos, piedra angular de la Iglesia, que haces de dos pueblos uno solo. Ven y salva al hombre que formaste del barro de la tierra. En cuanto al significado, las dos últimas líneas de esta antífona nos recuerdan la historia de la creación en el libro del Génesis, donde se nos dice: El Señor formó al hombre del polvo de la tierra, le insufló en sus narices un hálito de vida, y así el hombre llegó a ser un ser viviente. Del polvo o arcilla de la tierra, Dios nos ha formado por un propósito particular: compartir la vida del Dios uno y trino, reinar con Cristo, el Rey de las Naciones,
gracias a cuya intercesión todos y cada uno de nosotros podemos vencer el pecado. Y la última antífona es O Emmanuel, que se canta el 23 de diciembre. Y dice así: Oh Emmanuel, Rey y legislador nuestro, esperanza de las naciones y salvador de los pueblos, ven a salvarnos, Señor Dios nuestro. Esta antífona habla del deseo más profundo del ser humano, de tener a Dios, de estar con Dios y de conocer profundamente a Dios. Eso es precisamente lo que significa el nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Para llegar a estar con nosotros, Jesús vino a la tierra y habitó un cuerpo humano. Por esa razón, San Juan el Evangelista dice: el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Eso está en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 14. O Emmanuel resume cada idea presente en las 6 antífonas anteriores. Su brevedad, porque es más cortita que las anteriores, ¿verdad? Su brevedad sugiere que no queda mucho tiempo para la Navidad. Ya llega la vida nueva. Recordemos, esta antífona se canta el día 23 de diciembre y es la víspera de la Nochebuena. O sea, Dios ya llega. Vamos a la conclusión. Ero cras. Si nos acordamos de lo que dijimos al principio, y leemos las antífonas, el inicio, la letra inicial, desde la última, que es O Emmanuel, hasta la primera, O Sapientia, nos sale la frase Erocras. Las personas que compilaron las antífonas de la O lo hicieron en forma de poema para darle la importancia que merece su profundo significado, pero como vimos anteriormente, también lo hicieron de un modo que llamase la atención. Y como acabo de decir, ¿no? Si tomamos la letra inicial de cada antífona en latín, desde la última hasta la primera, es decir, desde el día 23 hasta el 17 de diciembre, que son Emmanuel, Rex, Oriens, Clavis, Radix, Adonai, Sapientia, se obtiene la frase Erocras, que en latín significa vengo mañana, o seré mañana, o me manifestaré mañana, es decir, en la Nochebuena del 24 de diciembre. Y muchas gracias, amigos del arte. Me disculpo porque en la primera versión que cargué faltaba parte del audio. Y solo decirles que cualquier comentario que tengan será muy bienvenido. Y si tienen alguna sugerencia también de temas que quisieran que se tratasen en este canal, déjenlo en la caja de comentarios. Un seguidor me sugirió hacer un video sobre imágenes religiosas no realizadas por mano del hombre, o sea, temas, bueno, que según la tradición no han sido realizadas por la mano del hombre, como la Virgen de Guadalupe de México, el Mandilion de Odessa, que es una cara de Cristo, ¿no? El sudario de Turín, etcétera. Si les gusta esa temática, déjenmelo saber en la caja de comentarios. Muchísimas gracias. Ustedes son mi inspiración. Hasta muy pronto.